Cuando a los indios muchas veces se les encontraba muertos de inanición en las cabañas, cuando más bien que seres humanos no parecían sino cadáveres, los que eran conducidos prisioneros en cantones, cuando la línea de cuarteles avanzados los había dejado casi sin territorio, entonces es cuando inesperadamente forman una nueva población, un nuevo baluarte a corta distancia de Campo Colché, en cuyos lugares se reúnen con tanta confianza que ningún esfuerzo por parte de los blancos los pueden anonadar, porque una divinidad misteriosa es la que ha bajado del cielo a fortalecerlos. Estas son palabras de Serapio Vaqueiro, un historiador yucateco que escribió en su obra Ensayos históricos sobre las revoluciones en Yucatán, acerca de la ahora más famosa capital maya rebelde de Nojca, Santa Cruz, que es sobre lo que les vamos a estar hablando hoy en esta que es la inauguración de nuestro podcast, una serie de conversaciones acerca de nuestra propia historia. ¿Qué onda? ¿Qué tal, Coyo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí me acompaña Gustavo Uruel, que es gran compañero y amigo, también cómplice de todo esto que estamos intentando armar desde Calay, y ese Rowan Mai Mai también, que seguramente lo han leído en el blog de Calay. Yo soy José Coyo, por cierto. Sí. Y no lo quieren decir, pero son gente que se hace llamar experta en esto de la historia, ¿no? De los mayas, ¿no? Ellos no lo dicen porque son muy humildes para decirlo, ¿no? Pero son acá geniales, ¿no? Y sí tiene razón el Coyocazo, ¿no? La verdad es que está bien padre este proyecto porque pues también luego la información de la historia se queda pues en libros con palabras muy rebuscadas que pues sirve para hacer otros libros con palabras aún más rebuscadas. Y luego pues no termina, ¿no? O sea, yo mismo, o sea, siendo de la región, ¿no? Es bien difícil encontrar luego información que yo pueda entender para pues para pues para conocer un poco de lo que ocurrió aquí, ¿no? Porque pues también los libros de texto no le dedican tanto tiempo, ¿no? Oye, Coyoc, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues como les comentaba, hoy quisimos iniciar este podcast, que esperamos que también sea bastante duradero, con el apoyo de todos los que nos siguen en las diferentes plataformas. Como saben, pues Calay es un proyecto que se mueve a través de redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y esperamos que con su apoyo y con la interacción que podamos tener con ustedes, pues pueda tener una larga vida también nuestro podcast. Y nuestro objetivo principal es poder conversar acerca de temas pues que están en cierto sentido dentro de la opinión pública presentes, ¿no? Y decidimos iniciar con una conversación acerca de Nojca, Santa Cruz, mal llamada Chan Santa Cruz, que es la capital de los mayas rebeldes y que aún hasta ahora sigue provocando todo tipo de emociones, según vimos la semana pasada. Uy, oh sí, completamente, ¿no? Hay muchísimo que hablar, ¿no? Pero, oye, Eser, ¿qué es la guerra de castas? Pues voy a citar a un especialista que recién también ya publicaron su artículo, que es Guerra de Castas, bueno, que es mal llamada, ¿no? Guerra de Castas. Y creo que allá creo que hay que como primero, creo que es lo más fácil sería decir como que qué no es la Guerra de Castas, y precisamente creo que Guerra de Castas no fue algo, una batalla, una disputa entre esas castas, sino que era como, había como una diversidad de perfiles, por decirlo de alguna manera, perfiles étnicos, criollos, mestizos, mayas, mulatos, ¿no? Entonces, estaba todo así como que había ciertas disputas. Para mí, a mi punto de vista, una de las cosas fundamentales para entender qué fue la guerra social maya pues, fue precisamente las cargas de impuestos, obvenciones parroquiales, contribuciones personales. Entonces, yo creo que eso afectaba
a un sector muy importante de dos distintas formas. Uno, precisamente porque no había un grupo de mayas, de un sector maya que pues de por sí siglos tenía de estar como oprimidos por toda una estructura colonial y que les quitan las tierras, luego les piden contribuir con cuestiones monetarias o en especie, y pues chispas, o sea, todo eso hizo que hubiera toda una, digamos, como esto es como una especie de, no sé, como hay un profesor que nos decía que todo esto es como un globo que se va inflando y que luego pum, termina por estallar. Y que las cosas, pues lo que a veces lo que nos toca a nosotros, pues así como historiadores, es pues ver qué hizo que estalle o si saber si eso debió estallar después o antes. Entonces, más o menos, pues yo creo que por ahí va el asunto del historiador. Yo creo que también de todo científico social, ¿no? De explicar cómo y por qué revientan estos pequeños globos que, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el asunto, pero... O sea, bueno, yo de entrada diría que fueron las obvenciones y las contribuciones personales que son como que el centro para entender la guerra de mediados del siglo XIX. Son como es una especie de impuestos pero venían o sea, eran pagados hacia a la iglesia, al clero, que ellos veían que tenían que pagarlo un determinado tiempo, entiendo que son los jefes de familia, entonces tenían que pagarlo y lo pasaba, sí, ándale mero. Entonces era como el diezmo obligatorio y ahí estaban un poco los sacerdotes, los curas, que a veces son los que tenían que pasar a cobrar a los pueblos, y a veces utilizaban sí a los caciques en ocasiones, pero a veces ellos iban de manera directa cuando no había, digamos, todo un personajes o dirigentes mayas así definidos, pues ellos iban directamente a hacer esos cobros. Y, por ejemplo, había que ellos pasaban a recoger las mantas de algodón, que sí maíz, o incluso pues también, aunque aquí no hubo mucho circulante de moneda, pero o sea, todas estas transformaciones que se estaban dando en mediados del siglo XIX, pues sí empezaban a veces requerir que tengan que pagar a través de monedas, y a veces era lo más difícil de conseguir. Entonces eso hacía que, o sea, como que me pides que yo pague impuestos, pero con algo que... Ajá. Entonces, pero eso justificaba a veces, pues digamos, bueno, no cumples, entonces había como, claro. Sí. Sí, o a veces dice, pues bueno, entonces vas a tener que darme más en especie. Entonces, o sea, como si gallinas o maíz, vas a tener que darme más de lo que debes dar para que pues compenses lo que no puedes. Entonces, pues sí, eso había como... pero no sé qué dice el Coyoca ahí. A lo mejor va a corregir, estoy viendo su cara de que me va a corregir algo, una cosa. Yo no corrijo a nadie, amigos. Uh-huh. Sí, bueno, le dicen guerra el término fue acuñado por los criollos y todos los historiadores blancos posteriormente, yucatecos y mexicanos, que cada vez que había algún tipo de movimiento popular, decían, bueno, es una guerra de castas que nos quieren, o bueno, no cada vez, pero muy frecuentemente cuando había algún tipo de conciencia popular, que por lo general eran muchos personas racializadas, sean indígenas o sean pardos o mulatos, siempre se decía, bueno, seguramente esto es una guerra de castas que quieren exterminar a los blancos, ¿no? Entonces, en realidad era un término que lo usaron todas las élites o todos los intelectuales, los gobernantes de América Latina, para hasta cierto punto
encuadrar todas esas respuestas de descontento popular. Y pues bueno, así pasó a la historia y todos le decimos mal llamada, pero le seguimos llamando Guerra de Castas. Oye, Algo que pasa como por ejemplo con la conquista también, la mal llamada conquista, pero todos, o bueno, muchos historiadores seguimos llamándole conquista. Yo creo que también habla de las estrategias de divulgación, porque al final de cuentas es el nombre con el que muchos la conocen, y si uno no lo utiliza, pues la verdad es que difícil, de por sí es complicado luego acercar esos temas, y si uno llega con todo esto con este lenguaje, pues todavía más difícil. Sí, por eso me puse... muchas veces se sigue usando Guerra de Castas. Me acordó mucho acá a niveles de Mérida, Yucatán, cuando va la mal llamada Glorieta de la Paz, la mal llamada Fuente Maya, no, o sea, sí, o sea, definitivamente creo que sí tiene que ver con los, pues sí, con cómo te sientas al respecto de alguna obra hecha por alguien que no eres tú, ¿no? Y saben, ahora que me comentan esto, tiene cierta similitud con el origen de los guetos y los ¿cómo se llama esto? Y los suburbios gringos que se forman a través del miedo hacia toda la bola de gente que saben que están esclavizando. Solo que, o sea, la proyección del miedo, para mí, bueno, según entiendo, o como yo lo percibo, es cómo se recibe el miedo, ¿no? O sea, cómo estas personas que saben que están explotando gente, pues al final de cuentas tienen miedo de que se rebelen. ¿Por qué? Porque pues, sus ancestros lo hicieron con los árabes y así nos vamos, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo desde el nombre yo estoy percibiendo cierto temor, ¿no? Un discurso siempre detrás del odio, hay muchísimo miedo, ¿no? Ahora, hay dos cosas, ¿no? ¿Dónde y cuándo pasó? Porque dicen, siempre creo que hay como que nos confundimos entre el levantamiento de Jacinto, ¿no? Y de Jacinto Canek y la guerra de castas, y tendemos a ponerlos así como que mezclados siempre, y, o sea, no hay información. Entonces, ¿dónde y cuándo pasa, no? O sea, ¿qué estaba pasando en este pedazo de tierra, ¿no? En ese momento. Sí, sí, ese le toca. A mí me toca. Sí, a ti te toca. Bueno, a mí es por eso, creo que a veces siempre tenemos las dudas de, oye, ¿dónde y en qué lugar precisamente comenzó esta guerra? Y yo creo que por eso hay uno de los libros que a veces, ahora que recientemente hablábamos, creo que en Twitter, sobre la guerra de castas y cómo nombrarla, y a veces sorprende que haya trabajos que todavía omitan el trabajo de un historiador norteamericano que se llama Terry Ruggeli, que fue él, creo que el libro, por eso es casi fundamental su libro. No recuerdo el nombre, está en inglés, pero es los orígenes de la guerra de castas, y por eso es muy importante su libro, porque él empieza a analizar lo que sucedió en el lugar donde fueron los primeros ataques, ¿no? Que es que fue en Tepic, Tijosuco, que es donde estuvo esta vez el presidente para dar el perdón, aunque cada vez que hablaba su discurso decía Chan Santa Cruz, aunque estaba en Tijosuco, aquí en Chan Santa Cruz, y luego estaba en Tijosuco. No sé, creo que se le fue al que le hizo el discurso, yo creo, pero o sea, en ese trabajo que hace Terry Ruggeli, que va así, incluso él es el de los primeros que empieza a decir, o sea, decir guerra de castas es como pensar en una sociedad polarizada, ¿no? Como que solo hay blanco y negro, y que claro, no hay, digamos, actores intermediarios, ¿no? Como que solo son los buenos los buenos contra los malos, sí, ¿no? O sea, los malos mayas y los buenos blancos, sí, mestizos, sí, y criollos. No entiendo por qué estás hablando del Capitán América en los 50. Pero, bueno, no, pero estadounidenses 70, ¿verdad? Buenos, musulmanes malos. Sí, no sé a qué Guerra Fría te refieres. No, pero ahorita la Pantera Negra, que también viene
A reivindicar, ¿no? Pero, bueno, entonces, precisamente este historiador es el que empieza a decir, bueno, no podemos, no, ni siquiera, o sea, dice, ni siquiera al pensar la historia de Estados Unidos podemos pensar en una sociedad así nada más binaria, incluso entre los esclavos había también diferencias, esclavos que vivían, digamos, en la casa de los patrones, y otros pues definitivamente eran también los más marginalizados, o incluso hasta entre los esclavos había diferencias. Entonces, de lo que él estaba diciendo, pues bueno, vamos a pensar en una sociedad más bien, ¿no? Aunque no sé, tal vez eso también sería bueno como platicarlo, porque lo que Ruggeli dice, vamos a pensar en una sociedad municipal donde estén sus intermediarios, estén estén allá incluidos los llamados vecinos, los indígenas, estén ahí el cura, los curas, los obispos, estén también los comerciantes, estén también, ¿cómo se llama? Los encargados de los ayuntamientos, los caciques, toda esa serie de actores hay que considerarlos al momento de pensar. Dice, y a mí me pareció muy, 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 muy chido lo que hizo este historiador, porque dice, vamos a ver esos actores cómo estaban en el lugar en el que comenzó la guerra de castas. Entonces, fue realmente ese análisis donde él dice, hay más cosas, hay procesos incluso de lo que llamaríamos historia nacional, y también de la historia regional, en el que Yucatán se separa de la nación mexicana, que es centralismo, centralistas, federalistas, intereses económicos, locales, ¿no? Y es ahí donde dice, ¿no? Por ejemplo, Jacinto Pat, uno de los cabecillas, pues decía, pues así que digas que sea un pobre maya, así oprimido, que sea, que no tenga pobre, pues así como que tampoco era, incluso tenía como relación con estos... No hubiera salido como maya en los censos de ahorita, tú. Todavía vivió allá por Alemán y Chimná, ¿no? No, allá por el Parque de las Américas, ¿no? Por allá estaría viviendo el compa, ¿no? Es un coyote. En la Ceiba. En la Ceiba. Es un maya que tiene una plaza de investigador, una cosa así. Ok. Bueno, no quiero ya me están haciendo decir cosas. Es broma. Pero bueno. Es broma, todo pero bueno, es broma lo que estamos diciendo. A partir de aquí todo es un supuesto, ¿no? No, pero fíjate que también, bueno, allá también estaba, creo que sí, cuando estábamos con el Coyoqui, sí nos tocó escuchar que, por ejemplo, que uno ya deja de ser maya porque ya tiene su posgrado, porque ya fuiste a estudiar en el extranjero. Y yo creo que también a veces podríamos cometer ese error en el momento de ver lo que sucedió en la guerra de castas. Es decir, pues bueno, pues si Jacinto Pat, ¿qué era? O sea, era un hacendado, tenía sus ranchos, tenía sus propiedades. Hasta él estaba interesado porque en ese momento había esto de las tierras baldías y que las pedían, o sea, que las denunciabas como tierras baldías para ocuparlas, decir, esas tierras son ociosas. Se estaba transformando muy rápido la península, y una de esas transformaciones fue el proceso de privatización a gran escala del que está hablando de eso. Ya, o sea, de empezar a poseer tierras, ¿no? O sea, y empezar a comercializar con ellas. Entonces él también denunció tierras. Uh-huh. Yeah. Pero ya no se la dieron, entiendo, ¿no? Entiendo que ya no se la dieron o sea, ya no, porque prácticamente... ¿Cómo íbamos a ponerlo en el santoral si se las daban? Vino la guerra a salvarlo, entonces de que ya, ¿cómo te digo yo? De que ya lo pongamos en el santoral. Sí, porque precisamente fue la guerra la que ya, o sea, como cortó un montón de estos procesos, por decirlo, no sé, administrativos, de solicitudes. Claro. Y ¿sabes qué, Gus? Todo esto que cuenta ese es para que te digamos que los historiadores no sabemos ni cuándo empezó. Entonces empezó, o sea, porque se sigue discutiendo, ¿no? La versión que nosotros tenemos, en el sentido que aún ahora se difunde, es: todo esto empezó cuando Cecilio Chi masacró a los vecinos de Tepic. Pero esa es la versión que construyeron los criollos blancos para justificar la brutalidad de los ejércitos y de la milicia yucateca posteriormente, ¿no?
Sí. El trabajo del que habla es el que se fue a los archivos a revisar y no se encontró con un montón de cosas, ¿no? Con que desde 40 años antes de que iniciara la guerra los mayas estaban descontentos con los impuestos, por ejemplo, ¿no? De que, claro, por ejemplo, Jacinto Pat no era un cacique atípico. Muchísimos caciques tenían nexos muy poderosos con la gente también más poderosa de aquella época. Claro. Muchísimos eran hacendados. Al final de cuentas está representando a una comunidad y cuando llega otro líder, llega a hablar, así como que quién es el bueno aquí, con quién hablo, ¿no? O sea, y siempre va a haber uno, ¿no? En todo el tiempo, ¿no? O sea, levantar mano. Y fue también Terry de los primeros que hasta cierto punto dijo, vamos a... Esto en realidad, muchas de estas dinámicas inician con la guerra, el pronunciamiento federalista de Imán, y es el de los primeros historiadores que dice, bueno, vamos a ponerle atención a lo que pasó en 1839, que es está lleno de mitologías de esto, ¿no? La mitología del famoso independentismo yucateco, que espero que en otro momento hablemos, pero... sí, porfa. Y entonces hay toda una... O sea, la cuestión es que se ha ido rediscutiendo. Bueno, ¿cuándo empezó la guerra? 1847, empezó en 1841. O sea, sabemos que los combates iniciaron en el 47, ¿no? Pero ¿cuándo? Cuando Cecilia atacó Tepic, cuando la milicia yucateca borró del mapa Tepic, cuando ejecutaron a Manuel Antonio Ay. Entonces son cosas que seguimos cuestionando, ¿no? Es que yo creo que hasta por comodidad de construir la idea de nación es necesario poner un inicio y un final a las cosas, ¿no? Inclusive yo creo que hasta simbólicamente es lo que quiso o intentó hacer el señor presidente en su supuesta Chan Santa Cruz, que en realidad era Tijosuco, ¿no? O sea, es establecer una fecha de cierre que va, o sea, pues ya, o sea, a partir de acá ya hay otra idea de nación, ¿no? En la que ya estamos integrados. Pero lo que sí es que fue ese verano del 47 donde toda esta serie de hasta cierto punto malos entendidos, imaginarios racistas, sobre todo de los blancos, pues precipitaron la guerra. Desde luego, ¿no? Pero así como 47. Pero dice también algo que a veces los historiadores que tal vez estén empezando, por ejemplo, sucedía, por ejemplo, en mi caso, que a veces siempre como que vamos viendo como de manera eterna esos antecedentes, o sea, como que las causas de las causas, hay más contenido de lo que pasó antes de lo que pasó en el momento, ¿no? Sí, entonces a veces como que vamos perdiendo el foco, como que bueno, entonces ¿en qué momento es que le doy el llegado al gremio? Él es antropólogo de formación. Sí. Es muy importante decir esto. Sí, para que no me vean que soy el especialista. No somos iguales, ¿no? No soy no soy experto, pero tengo el título, así nada más, tengo el título allá guardado. Pero no, o sea, pero yo creo que sí, o sea, a veces también eso en la práctica de la historia, así como que en qué momento decido cortar, ¿no? El estudio de las causas de un hecho histórico. Pero creo que eso ayudó mucho a entender, o sea, prácticamente lo que hizo Ruggeri. Entonces dice, dejo de ver Guerra de Castas, pero veo ese periodo del independentismo y de las luchas entre las facciones centralistas y federalistas de yucatecas, o peninsulares más bien, porque estaba todavía... Okay. Oigan, acá hay una serie de palabras, ¿no? Que igual hay banda que no entienden. O sea, ¿qué es un centralista y qué es un federalista, no? O sea, a mi entender, o sea, así en palabras elementales, ¿no? Sin rebuscar tanto, ¿no? Pues creo que después de la independencia, bueno, de la proclamación de la independencia, hay toda esta serie, imagínate, así el mundo abierto a todos los proyectos para organizar la sociedad, ¿no? Bueno, sí. Ya no hay... Juguete nuevo, ¿qué va a hacer con todo esto? No hay, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Ya no hay rey de España, pero ¿y cómo nos organizamos, no? Y había muchas, claro, los que más sobresalen aún ahora dentro de la memoria pública son los centralistas, los federalistas, pero también ellos estaban divididos en innumerables facciones.
¿no? Había monarquistas también que decían, bueno, es que México es muy débil, necesitamos un rey nosotros Sí, también que, mientras hacemos la transición. claro, quiero ¿no? un imperio, quiero un rey, quiero una monarquía democrática, quiero que un caballo me gobierne, ¿no? O sea, y todos estaban defendiéndolo, ¿no? O sea, entre los monárquicos, uno de Europa, no, que sea uno de América. Bueno, o sea, entonces tenías ahí toda la gama de propuestas políticas, y las que tenían, digamos, como comentaba, las que tenían más presencia en la memoria colectiva hasta ahora, pues son estas dos. Centralistas, los que decían, bueno, debemos de tener un vínculo más fuerte con el centro de México, sobre todo en asuntos de defensa de la región. ¿Quién se iba a encargar de la defensa? Si el gobierno federal o el gobierno estatal, quién iba a estar al mando de las tropas y del comercio. Esas eran como las dos cuestiones que se enfrentaban, un vínculo más fuerte con el centro y otros, bueno, más autónomos. Ya. Y pues en realidad ese fue la revolución política, no había... Ajá, perdón, yo lo entendía más como, lo entiendo más a través del dinero, ¿no? O sea, eso es de mi profe del discurso, detrás del discurso está el poder, detrás del poder está el dinero. De hecho, Truckley decía siempre, sigan al dinero. Sí, o sea, sigue la ruta del dinero y vas a encontrar, ¿no? Lo que quieras lo vas a encontrar. Él siempre decía, hay que seguir al dinero. Sí, ¿no? O sea, porque luego, al ser federal, o sea, al ser federal es uno que tengo una idea de que todos somos iguales, ¿no? Entonces, si entra dinero desde acá, yo me voy a quedar una parte, pero como soy parte del mismo equipo, voy a dar mi pasada, ¿no? Y los centralistas eran, no, ¿sabes qué, compa? Tú gestiónalo y tú nada más dime cómo gestionarlo y yo lo hago. No, o sea, así como que, o sea, yo lo cobré por acá, pero tú te vas a encargar de manejar este dinero y me pasas lo que consideres que a mí me corresponde. Sí, o sea, es como otra idea de orden, ¿no? O sea, ajá. Que precisamente, porque también como estaban buscando cómo unificar esto que ya o sea, esto nuevo, este juguete nuevo, como tú dices, o sea, ¿cómo vamos a ponerle orden? Pues decían, pues no, pues vamos a dejarle a alguien que sea así para intentar como... no sé si la palabra como homogeneizar todo el asunto, o sea, que todo es, o sea, que si alguien lo ve es una garantía de que va a ser como para todos, va a ser lo mismo porque una persona la va a ver. Entonces esa es más o menos la idea del centralismo. En cambio los federalistas decían, pues no, o sea, es mejor como que darle su chance a para que lo podamos sujetar más o menos. Entonces como que ir cediendo, dice, si yo le doy, él me va a dar y yo también, así nos vamos manejando. Me imagino... Es una cuestión de autonomía política de la región y su vinculación con el gobierno nacional. Y el dinero tenía ahí un peso muy, muy importante de, a ver, bueno, ¿cómo va a estar lo de las aduanas, no? Claro, va a ser para la federación, nosotros la vamos a administrar. Pero el otro gran rubro muy importante para la guerra era precisamente una guerra anterior, que no fue la guerra contra México, sino la guerra de Texas. O sea, imagínate todo el reclutamiento que hubo de personas aquí para ir a pelear a un lugar que los artesanos y campesinos obviamente no conocían. Creo que no sé si en aquella época quizás en alguna mención, pero Texas, oye, ¿dónde está Texas? ¿Quiénes son los que viven en Texas? ¿No? ¿Qué vamos nosotros a ir a combatir? ¿Y por qué tengo que dispararle para empezar, güey? O sea, me estás llevando a dispararle, ¿por qué, güey? No mames. O sea, me imagino las pláticas de la banda mestiza de esos tiempos, güey. Ya sabes, así, las que no levantaban, no tenían voto, pero sí voz, ¿no? O sea, liberales y conservadores, güey. O sea, así de que no, es que, güey, no, es que no todos somos iguales, güey. Ellos son superiores a nosotros y tienen que ellos toman más decisiones, ¿no? O sea, mejores decisiones que nosotros, claro, ¿no? O sea, es un pensamiento muy conservador, ¿no? La movilización a Texas. Fue una guerra muy, muy impopular. Fue una guerra centralista, ¿no? También, ¿no? O sea, desde claro, precisamente desde el gobierno nacional. Ahí, bueno, vamos ahí a luchar a Texas. Un nacionalismo centralista, porque al fin y al cabo también era cómo le vas a estar robando a la nación naciente. La nación naciente, ¿cómo vas a robarle? Claro. Pues necesitamos. O sea, reclamaban territorio que estaba ocupado, por ejemplo, por pueblos indígenas, que ellos exigían también su propia soberanía. México, Estados Unidos, lo acaban de hacer entre estas élites políticas, ¿no? O sea, eso da también para otra cuestión.
Pero todo esto es para decir que quédense en el verano de 1847, esos eventos son los que inician la guerra, pero hay todo este trastorno, imagínense, la guerra, los impuestos, agravios muy antiguos, ¿no? La guerra de Texas fue en 1835, el levantamiento, los eventos de 47 fueron 12 años después. No es mucha diferencia. Esas, o sea, había veteranos de guerra, supongo que había veteranos de guerra mayas que pelearon en Texas y volvieron a pelear en... Claro. Y en medio de eso, los otros veteranos de la guerra contra México. O sea, que hay una guerra que nadie quiere recordar, no hay ningún monumento público, esa guerra que es la guerra entre Yucatán y México, donde hubo muertos, masacres. Bueno, ahí había veteranos de guerra también de ese conflicto. Sí, la guerra social. Yo creo que esa parte también, yo creo que fue muy importante, ¿no? Todos esos antecedentes de guerra para decir que la guerra de castas, bueno, la mal llamada guerra, bueno, vos decirle guerra, entrecomillado, de castas. La guerra de la segunda parte del siglo XIX en la península de Yucatán, ¿no? El conflicto social, político, económico, armado, desarrollado en la península de Yucatán durante la segunda mitad del siglo XIX. Ya ven, no está tan fácil. ¿Ya ven por qué es mejor las etiquetas criollas? Simplifican todo y no sé. ¿Qué recata? Bueno, no te compliques. No, pero digamos guerra del 47, guerra del 47. La guerra de los blancos contra los no blancos, güey, en Yucatán. No, pero esos antecedentes de guerra, yo creo que precisamente para ya hablar en momentos del 47, uno entienda que el grado de violencia no era algo gratuito. O sea, no es así como que, toda esa violencia así de pronto apareció en el 47, sino ya era algo que se estaba cargando. O sea, como te decía, ¿no? Como el globo, o sea, como que poco a poco esa violencia se estaba inflando con guerras, pum, ¿no? Y explota en el 47. Y, o sea, sí, o sea, por eso digo, o sea, la violencia, sí, gratuita no fue, y tampoco fue porque una cosa que precisamente la guerra de castas es como que decir estos indios violentos, salvajes, o sea, si fue violenta la guerra fue por esos indios mayas salvajes, claro. Claro, nosotros no cometemos violenta a menos que se nos provoque, ¿no? O sea, ellos fueron. Sí, como que, no, solo nos buscaron pleito. O sea, yo me defendí. Entonces, nos buscaron pleito. Precisamente eso explica que... Maestro, me dio un tacazo ese cabrón. Y un tacazo. Entonces precisamente para decir que esa violencia incluso, o sea, se puede hablar de la violencia de la historia nacional, que, o sea, porque la historia nacional fue violenta en sí misma y es lo que repercutió en la violencia del 47, de la guerra del 47. Por eso es muy importante decirlo, porque pues decir, de entender así que de pronto, porque eso así se lee, o sea, y así lo hicieron los criollos, ¿no? Como esos están molestos y como en su naturaleza es ser salvaje, pues son violentos y por eso se dio violencia en el 47. Entonces, pues no fue, o sea, no necesariamente fue así. Entonces, sí, de hecho, ¿sabes? Perdón. No, sigue. Esta última semana he estado siguiendo lo que está ocurriendo en la zona de Colombia, específicamente en la zona de Cali, al sur, que es donde está, pues, frontera con Amazonas, donde está el Valle del Cauca, donde está la Minga, ¿no? Que es actualmente hay una zona de conflicto Colombia en sí es, o sea, por eso no hay noticias. De hecho, están baneados los hashtags de Colombia SOS Colombia y todo. Twitter censuró ese contenido, literal, ¿no? Está muy duro lo que está pasando ahí. Hay ocupación militar en Cali contra los indígenas, porque también se les ocurre después. El contexto es muy sencillo. Después de un año de pandemia y un 42% de aumento en la pobreza, se le ocurre al gobierno que es de derecha actualmente en Colombia aumentar impuestos. No, la banda se levanta y empieza. Lo estoy diciendo porque al final de cuentas yo lo trato de entender
ahora mismo, ¿no? Porque si algo he aprendido a través de pláticas con personas de la carrera, en historia, de antropología, ¿no? Los que estudiamos sociales, o sea, la verdad es que lo que veo son estructuras que se repiten y se repiten una vez. Obviamente, ¿qué pasó? Que a los 5 días de protesta retiran la ley, ¿no? O sea, retiran la modificación de impuestos, pero ya tienes a toda una nación levantada, porque no es solo los impuestos, los tienes en la miseria. Sí. Y, o sea, ya es, o sea, sí es una razón, es un detonante, pero yo lo veo como hablando precisamente, ¿no? De acciones de Estado, ¿no? Como el hecho mismo del drenaje de las calles, ¿no? O sea, llega un momento en el que hay tanta basura en el fondo que se llena y rebosa la cloaca, ¿no? Y cuando sale, o sea, ya no vas a entender lo que está allá, perdoncito, pero es pura shit. Y la shit no reconoces de qué está compuesta. No, es un compilado de muchísimas cosas, ¿no? Yo así lo entiendo. O sea, es como cuando digamos, figura que se utiliza mucho, muy común, ¿no? La gota que derramó el vaso, y ahorita con lo que está pasando en Colombia es como que decir, pues bueno, quito esa gota para que ya no se derrame el vaso. Pues ya Pero cayó. Ya la llenaste. No, güey, y tú, exacto, o sea, el vaso ya se volteó, ya se rompió y te quiere hasta, o sea, ya, exacto. Te la tomas. Sí. Y es exactamente lo que está pasando, yo lo veo ahora, y estoy viendo que es exactamente lo que pasó durante lo que se le puso criollamente como guerra de castas, ¿no? Muchísimo encabronamiento por muchísimos lados en una idea que yo defiendo, una idea de región que yo defiendo, que trasciende a lo prehispánico, o sea, que va mucho antes por mera identidad, ¿no? Ni por región, ¿no? Hay una identidad ahí misma construida, güey, que pues, está hecho un relajo, ¿no? Está bien duro, pero ¿por qué fue exactamente en esta zona, no? Decían en Tepic y Tijosuco, ¿no? ¿Cuál es? Ahora sí vamos narrando, ¿no? ¿Qué pasó en Tepic y en Tijosuco? Coyoc, el Coyoc, él es el experto. Sí, él ya escribió en relatos e historias. Gracias. No, lo que sucedía ahí es que ahí hay una cosa clave que era, uno, el contrabando. Los mayas de la zona oriental tenían acceso a armas desde Belice, pólvora, sobre todo. Es un elemento muy, muy importante para el inicio del conflicto, porque bueno, tú puedes estar enojado, lo que quieras, y haces unos motines, pero luego frente a todo el poder estatal, ¿cómo te enfrentas? Y bueno, ellos estaban los mayas del oriente, a diferencia de los mayas del occidente, y ahí era una región en donde había había bastante población que estaba mucho menos sujeta a las autoridades estatales. Entonces, digamos que eran más autónomos. Por mera lejanía, hay, ¿no? Hay como, imagínate que ya han dado 80 años de becas y seguimos discutiendo esto, ¿no? Así tampoco seguimos como explorando la nación ha invertido en investigación por 80 años. Las naciones, imagínate, las naciones. Los mormones, ¿no? Echaban los porras. Perdón, maldita mormona, mucho respeto. Pero sí, esos son como de los factores de por qué es el Oriente. Incluso son bastante famosos dentro del gremio esos mapas de principios del siglo XIX, donde esas zonas aparecen así, tituladas como despobladas, que en realidad pues era una aceptación no tan tácita de decir, bueno, nosotros no tenemos control ahí, que era toda esta franja oriental, que se conoció como la montaña, y hasta ese momento también se conoció como la montaña, en donde habían todos estos grupos indígenas de mayas mucho más autónomos. Aparte, las repúblicas también ahí eran más autónomas, más fuertes, un poco más cohesionadas, y fueron las que movilizaron para la guerra. Entonces ahí se dieron también varias de las condiciones necesarias para plantar una resistencia.
Y eso es una... A menudo, por ejemplo, se dice, es muy frecuente que se diga en el conflicto que los mayas del occidente, que estaban más alienados, pero la lógica de la resistencia en el lado occidental era muy diferente, usaban las instancias judiciales, por ejemplo. Así lograron frenar muchas del proceso privatizador, lo frenaron durante muchas décadas a través de diferentes recursos, aliándose con los ayuntamientos municipales. O sea, son lógicas de resistencia diferentes, ¿no? Claro, lo más espectacular es un levantamiento así nostálgico, revolucionario, ¿no? Pero hay muchas formas de resistir, y en el occidente también se resistía. A menos que lo produzcas con un mangaka, güey. O sea, no, o sea, hay animes de abogados, güey, que te tienen pegado al borde de la silla, cabrón. O sea, esperando a que se resuelva la historia, güey. O sea, pero sí, definitivamente es muchísimo mejor y favorece muchísimo más contar una historia de buenos y malos que donde ganen los buenos. No, o y sea, además es tan difícil contarlo así, muy complejo, ¿no? Ya hasta nos devolvimos nosotros. La neta, ¿no? En orden es sencillo, no sabemos cuándo empezó, no sabemos quién la empezó, a menos que nos vayamos a lo que escribieron las autoridades de ese momento, ¿no? Solo sé que se mataron entre ellos. ¿Sí? Ahora, estábamos hablando de, bueno, de Jacinto Pat, ¿no? Que era prácticamente una persona muy poderosa que ve afectadas sus intereses personales y encuentra que hay otros intereses personales en la comunidad que se hacen intereses comunitarios que provocan una rebelión en esta zona. ¿Es así? A ver, es que las redes de Jacinto eran, las redes llegaban, imagínate, Belice, Guatemala. O sea, estaba aliado con los conspiradores más poderosos de todo Yucatán, los federalistas yucatecos. O sea, la red de Jacinto, sí, era bastante extensa. Entonces, también no tenía ideas, o sea, veía afectados sus intereses, pero ideológicamente pues traía un trip diferente al centralismo. Sí, o sea, muchas de estas cosas, la verdad, eran cosas que afectaban localmente. O sea, piensa tú en las elecciones de ahorita. Se ponen ahí los nombres de diferentes partidos, pero muchas veces obedecen a condiciones materiales locales. Y eso es también lo que sucedió. O sea, los impuestos, ¿quién no va a querer luchar contra los impuestos en aquella época, no? Claro. Era una plataforma política. Y cuando este grupo de personas, que de hecho en aquella época ya se le conocía como orientales, que eran mestizos y mayas, que habían sido veteranos de la guerra, que hace tiempo participaban en las azonadas militares, deciden, bueno, ya es hora de que nosotros nos rebelemos para acabar con las contribuciones personales. Ese es el origen de la guerra. Una conspiración que los criollos piensan que es una guerra de castas y reaccionan como si fuera una guerra de castas, asesinando a Manuel Antonio Ay, y de ahí empieza todo. Claro, y en la guerra todo se acelera, ¿no? O sea, todo se cohesionan las facciones, y escala exponencialmente, es increíble, ¿no? O sea, no es algo que un año es increíble, de verdad. Un año después, ese grupo un grupo de mayas y mestizos y blancos, en su mayoría maya blancos, claro, ya pedían, por ejemplo, autonomía, ya pedían autogobierno, que se detuviera la enajenación de montes, ¿no? O sea, todo un programa revolucionario de gobierno, cuando al principio era ya fin a las contribuciones personales, ¿no? Sí, déjame gestionar mi tierra. Sí, es que, por ejemplo, es que precisamente, como dice Coyoc, o sea, había como esta zona que estaba fuera del control del gobierno estatal y que obviamente por eso había como mayores intereses que se iban a perder, o sea, que se estaban perdiendo porque precisamente por eso, por esa misma ausencia del control estatal, Jacinto Pat podía tener esas redes comerciales con los vecinos, ¿no? Con todo, o sea, precisamente por eso él podía hacer todo eso, o sea, no era el más poderoso, pero sí era entre los que estaban los más poderosos, o sea, había ¿cómo se llama? Vito Pacheco, que era un mestizo, sí, que también, o sea, todos ellos eran, vamos a decirlo así, hasta cierto punto
todos esos sectores indeseados de la época también, ¿no? O sea, no eran vagos, calificados como vagos, desertores de la milicia, proscritos que habían cometido delitos del lado en control estatal y que habían huido. O sea, era una zona de frontera dura y que permite todas estas dinámicas. Sí, o sea, por lo mismo había, como decía, había más que perder, entonces por eso también se levantaron. Pero, o sea, tío, o sea, ahora, ¿por qué eso de las subvenciones también? Porque lo que decía también Coyoc, por ejemplo, aquí donde yo vivo, o sea, creo que lo platicábamos un poco también con Coyoc, hubieron muchos indios hidalgos que se pasaron del lado del ejército yucateco, pero también con el objetivo de decir que pues, cuando me den el título de indio hidalgo, pues también las subvenciones pues, van a ser exentas. O sea, como dice Coyoc, a veces este era como un objetivo común. Había un objetivo común que era que ya no paguemos esas subvenciones, que ya no paguemos esos impuestos, pero cada quien lo hacía a su modo y dependiendo de sus recursos y estrategias que se les permitían, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, en el oriente pues decidieron pues, que bueno, pues nos levantamos y en armas y para quitarnos esos impuestos, para ya no. Y había otros que pues, les fue más fácil, no sé si fue más fácil o era la única vía que ellos veían posible, pues bueno, pues me uno al ejército y ya no pago impuestos. O sea, es algo, o sea, era también una misma causa, pero con diferentes salidas, y que como dice Coyo, pues muchos de esta zona, pues digamos, iban por la vía legal o utilizando los recursos legales administrativos que tenían, pues para pues tener ese, o sea, siempre ir a ese objetivo común. ¿Sabes? Y hay otra cosa importante en el estallido de la guerra, que es que la élite política, económica y militar estaba totalmente fragmentada. O sea, se tardaron. Había gente que decía, bueno, hay una guerra de castas en curso, se están armando, pero de verdad tardaron mucho tiempo en calcular qué era, en enterarse de qué magnitud era el descontento y la insurrección. De hecho, se seguían peleando y se siguieron peleando durante toda la guerra, ¿no? Ocupando, quitando gobernadores, poniendo gobernadores, desconociendo legislatura. Eso continuó. Y eso hizo que no hubiera a pesar de la brutalidad de la milicia de Diego Ongay que arrasó Tepic, no hubo una cohesión en la élite para aplastar de una vez el levantamiento. Precisamente porque aparte Jacinto usó hábilmente sus redes, ¿no? No, pues es que sí estoy con Barbachano, pero no estoy con Barbachano, pero entonces es federalista, entonces es una guerra por la contribución, o sea, eso también genera. Luego nosotros, algo que comentaban los de Interruptus Radio, otros compañeros que también se dedican a la divulgación, es que a veces los historiadores, como ya tenemos la imagen completa, ya tendemos luego a dar nuestros juicios así de que debía haber sucedido esto, ¿cómo no vieron eso? Pero no, ¿te imaginas? El Sheikh que era en esa época, al momento, con rumores, ¿no? Yendo por todos lados, oye. Sí, pues sí. Es ahorita, ¿no? La avalancha de Facebook, de Twitter, oye. Sí, o sea, no sabemos qué está pasó, pasando. ¿verdad? Claro, o sea, y entonces, al final de cuentas, dicen cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Y si esa persona que fue a la feria es como el señor Burns de los Simpson en la feria, ¿no? O sea, va a construir completamente una realidad. ¿Cómo era? Tú lo decías, ¿no, Coyo? Tienes derecho a tener tu propia verdad, pero no tienes derecho a tener tus propios hechos. ¿No? O sea, los hechos están ahí siempre y cada quien, ¿no? Sí. Y es súper importante verlo de ese modo, en el sentido de que o sea, nosotros lo estamos entendiendo desde el siglo XXI, donde las pláticas en México sobre racismo están empezando y hay pláticas previas en otros países donde ya llevan más tiempo desarrolladas y estamos viéndolo con esos ojos, ¿no? O sea, hay muchos recursos con los que nosotros tenemos actualmente para entender el mundo que nos tenían en ese momento, ¿no? O sea, a nosotros nos crecieron con la idea de que pues esfuérzate y ganarás, ¿no? Y a ellos les crecieron con la idea de que, güey, naciste así y así te vas a quedar, ¿no? O sea, sí. Y desde ahí yo creo que hay una lectura que marca muchísimo los límites con los que vamos a accionar, ¿no? Y creo también, y no sé si igual y si hay alguien que se lo ha preguntado, ¿no? Pero yo creo que muchas cosas dependen de dónde están tomándose las decisiones, ¿no? Las decisiones importantes para estas personas, teniendo en cuenta que Mérida era la capital
y está más cerca Motul y Tizimín que Tulum, ¿no? O sea, que esta zona, ¿no? En aquella época estaba muy lejos de Bueno, sí, bueno, imagínate el oriente, man. O sea, lo que es Mérida está al noreste de la península, claro, ¿no? O sea, si vamos a ver, veamos las zonas fronterizas, veamos Honduras, Guatemala, Sonora, Ciudad Juárez, son zonas de conflicto, ¿no? Siempre, y obviamente, y son la lejanía, ¿no? Nuestro país tiene su capital al centro, y muchas veces, aun cuando seamos una federación, el pensamiento no cambia, ¿no? Y siempre se toma desde ahí. Luego los grupos más olvidados van a ser siempre y hasta estratégicamente las periferias, ¿no? O sea esto te digo, hay un eco enorme de la guerra de castas en Cali en este momento. Es una periferia con indígenas olvidados que se les olvidan, que se toman sus tierras, que se gestionan sus tierras y no se les dan servicios. Se olvidan de ellos y les quieren cobrar impuestos. No, es bien importante verlo, porque luego, y es algo que... No, sí, hay ecos de largo plazo. No, todas estas guerras y estas insurrecciones del siglo XIX. Es algo... Yo creo por eso también es súper importante seguir hablando de estos temas, porque, o sea, fue una guerra que modificó toda la península. A veces, cuando se habla, por ejemplo, del Enequén o ya de cosas de finales del 19, bueno, la guerra está allá en el oriente, pero pues es algo que configura aún en ese momento a toda la península. Sí, claro, completamente. Lo decía en el sentido de que al final de cuentas se puede ir analizando que son cosas que luego como nos las ponen en libros, las leemos como... Siempre le he dicho a Coyoc, ¿no? En pláticas, que, o sea, igual y el español no tiene ese recurso que tiene el inglés, porque ellos tienen history y stories, ¿no? Nosotros tenemos historia e historias, ¿no? O relatos e historias. Relatos o historias, pero lo juntamos, ¿no? O sea, no hay una diferenciación lingüística entre una historia y un relato, ¿no? Las tomamos como iguales. Y eso nos hace pensar que todo eso que hicieron esas personas, lo hicieron para que alguien 100 años después hable de ellos, ¿no? Y no es así, o sea, nos interesa, ahorita no me interesa qué va a decir de mí un historiador 100 años en el futuro, me interesa qué estamos pasando ahorita mismo, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? O sea, luego, porque al final de cuentas, verlo desde... Ellos lo hicieron por héroes y por esto y lo otro, también termina endiosando y subiendo a pedestales a personas, ¿no? Que son personas y pues por semántica se hacen pendejadas independientemente de su color, de su ideología, de su raza, ¿no? ¿No? Y creo que es bien importante, ¿no? Como que horizontalizar eso y entender, ¿no? Que pues así también podemos comprender nuestra historia, ¿no? Y vernos en ella. Se nos va terminando el tiempo. Luego Coyoc decía, no, vamos a platicar hasta el momento armado, ¿no? Sí, es cierto. Eso te digo, es que hay muchísimo, ¿no? Y les conozco, moscas, a ustedes dos. Más al Coyoc, el Coyoc. Güey, dile, o sea, pregúntale a un historiador, o sea, por ejemplo, oye, güey, ¿cuándo terminó la independencia de México, güey? Y prepárate un café, güey. ¿Ya sabes? No, sí es cierto. Me fui hace rato, se trabó mi internet, pero sí es cierto. Yo le decía a Gus, no, mira, vamos a hablar desde que inicia la guerra hasta el establecimiento de acá Santa Cruz y no hemos llegado ni a cuando ya avanzaron para Mérida y para... Claro, o sea, son los antecedentes, porque si no entendemos esto... Sí, tenías toda la razón. Y si no entendemos esto y no nos entendemos en esto, ¿ves? O sea, igual o sea, ahorita viene lo bueno, ¿no? Entonces, para el siguiente programa, el siguiente episodio,
¿A poco ¿no? no te pareció bueno esto? No, pues, está maravilloso. No, o sea, bueno, viene, ya sabes, el pa, pum, ya sabes, claro, el sombrero, ¿no? Si me tiro con mi bandera, ¿no? Y caigo. Fíjate, qué bueno que lo comentas tú, porque, o sea, las guerras siempre son así, ¿no? Son brutales, con una violencia enorme. Yo creo que también habla de por ejemplo, de cualquier insurrección o cualquier respuesta violenta, ¿no? Hasta qué nivel de violencia cotidiana tienes que llegar durante tanto tiempo para convertir, o sea, para que ya no quede otra, sí, o sea, ya que la insurrección. Exacto, no importa claro, cómo pierda la vida, porque sé que voy a perder la vida eventualmente, pronto. Hay otros elementos que influyen, ¿no? Como comentaba, que luego se nos pierde mucho de vista, ¿no? Todos están esperando a que esclavos, insurrecciones, peones, acasillados, insurrección, pero hay muchas otras condiciones que lo permiten, ¿no? Pero aún en esas condiciones tomar la decisión para enfrentarte, claro, sabiendo que la violencia va a ser brutal, implacable, no es cualquier cosa. Yo tienes que tener muy poco que perder. Que lo glorifican y que hacen de la guerra una mitología venerable, a mí se me hace totalmente negativa, ¿no? O sea, cuando uno entiende todo esto que hemos estado conversando, no porque lo entendamos nosotros a la perfección, sino porque te da elementos para ver en qué contexto fue la violencia. Claro. Pues uno dice, pues es que también la violencia cotidiana era brutal. O sea, desde luego. Obviamente había una normalización de la sangre, ¿no? Toda tu existencia, ¿no? Sí. Obviamente las lecturas de violencia que tenemos actualmente son diferentes a las de ese tiempo, pero hay algo que no cambia y son las emociones. ¿No? O sea, si ves que alguien, ahorita mismo, a ti, bandita, a quien sea que nos esté viendo, ¿no? O sea, si viene alguien con un fusil enfrente de ti y no tienes nada que perder, ¿qué vas a sentir? Eso que te estás imaginando, que estás sintiendo, lo sintieron esas personas en 1847, ¿no? O sea, porque es la misma emoción, güey, es la adrenalina liberada ante una amenaza. Sí, es natural. A pesar de todo este contexto de violencia cotidiana, sí es ese, no recuerdo cuándo fue lo que sucedió en Tabi, donde hubo una masacre de milicianos yucatecos contra caciques mayas, pero fue antes de la guerra. O sea, esos meses antes de la guerra fueron brutales también, en el sentido de masacres y hechos que no se veían continuamente. O sea, una cosa es en esa época el conflicto, digamos, entre diferentes facciones, y otra que masacraron directamente civiles. Y masacrar me refiero a masacres de civiles duras. Y eso sucedió poco antes de la guerra. No, y luego cuando lleguemos a cuando don Porfirio dice, hey, ¿le entro? Pero ya llegaremos a eso. No, o sea, por el momento, el próximo episodio se lo vamos a dedicar a hablar del desarrollo armado, donde hubo las principales batallas, ¿no? Y cómo, o sea, qué tan complejo puede llegar a ser un momento, una zona tan amplia como Yucatán, que creo que tiene el tamaño de algunos países, de al menos un país europeo, ¿no? O sea, qué tan recrudecido puede estar, ¿no? Cuando ya se escribe, no cuando se cuenta así de que no, y lucharon valientemente y este compa, ¿no? O sea, que venga lo raw, lo crudo, me ¿no? recuerda, ¿sabes? Esto que acabas de comentar, que está directamente relacionado con lo que estamos hablando. Por ejemplo, cómo los tejanos hablan de su guerra de independencia, que en realidad numéricamente era poca gente luchando, ¿no? Aquí estuvo involucrada toda la población. Sí, y todos tuvieron, ¿no? Inclusive hasta del lado gringo ha habido hasta una estrategia que hicieron en Vietnam, una compañía gringa que le salvó la vida no solo a ellos, sino a un pueblo entero. O sea, en fin, matices de la guerra, ¿no? Como digo, son personas haciendo cosas de personas, ¿no? Muy bien, banda. Pues mándenos ahí sus comentarios, sus observaciones. Hicimos la presentación y estamos muy contentos aquí para poder empezar a platicar. Vamos a tener muchas invitadas e invitados también que van a venir a hablar con nosotros
la historia, y creo que lo más chido va a ser que no precisamente historiadores, y se va a poder armar esta conversación muy sabrosa, muy rica sobre nuestro propio pasado. Maravilloso. Bueno, pues también Eser, Coyoc, digo, esto es, yo ayudo, esto de ustedes, muchísimo éxito, vamos a darle a todo. Y pues nada más, ¿dónde se les encuentra? ¿Dónde se les escucha? ¿Dónde se les lee? En nuestras redes sociales como Maya Kajla, en Instagram, Facebook, Twitter y en nuestro blog también. Sí, Maya Kajlay, Kajlay. Historia maya contada por mayas. Bueno, banda, hasta luego, Coyoc. Dale. Bye, bye. Mucho gusto, nos vemos. Bye, Gracias, chao. Bye, bye.